Primera preguntita, hago. Sobre el estómago, es cierto que. Pregunta, ¿cómo se llama esta estructura toda fea que acabo de dibujar? Señor esófago. Ya. Esta estructura que está aquí es el estómago. Esta estructura que se encuentra aquí abajo, lo voy a poner con otro colorcito, ya. Desde más o menos aquí hacia abajo, que obviamente acá está formando una especie de. Esto va a continuar, luego va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cómo se llamaría? Asas intestinales. En realidad, a partir de aquí hacia abajo empieza el intestino delgado. ¿Pero qué parte de todo el intestino delgado? ¿Cuál es la primera parte del intestino delgado? La primera parte que se conecta con el estómago. Duodeno, ¿ya? Entonces, el estómago, tu señor estómago, por el cual te preguntan aquí, se conecta por arriba con el esófago y por abajo con el duodeno. De manera general, se pueden decir que por abajo se conecta con el intestino delgado. ¿Ya? Pero lo interesante es que el estómago, dentro de él, tú sabes que contiene, ¿sí o no? Tú sabes que contiene ácido, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el ácido? Ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es muy corrosivo, de tal forma que el estómago, si es que el ácido pasa al intestino delgado, lo daña. Si este ácido pasa al esófago, lo daña. ¿Por qué no se daña el estómago? En un primer momento no se daña porque tiene una barrera. O sea, el estómago tiene su propia barrera que lo protege contra su propio ácido. ¿Ya? Él mismo se protege contra sus excesos. Tiene una capa, la capa gástrica, la capa mucosa. Ya. Esa capa no lo tiene el esófago, no lo tiene el duodeno. ¿Ya? Por eso es que es necesario, es indispensable, es lo, es lo principal, digámoslo así, ¿ya? Que exista una barrera aquí, una válvula, una puertita que esté cerrada cuando exista cantidades considerables de jugo gástrico. ¿Para qué? Para que no pase el jugo gástrico al esófago. Y aquí también, acá debe de haber una válvula, una puertita que se abre y que se cierra en momentos adecuados, ¿ya? Que no permite que el jugo gástrico ácido pase al duodeno. ¿Cómo se llama esta válvula? La de arriba, cardias, ¿ya? Cardias. Profe, cardias no es corazón, no. Acuérdate, cardias. El píloro. Listo. Ahora, el estómago se une al duodeno, que es parte del intestino delgado, mediante el píloro. El estómago se une al esófago mediante el cardias. Ahora, mira, tú sabes que tu intestino delgado da muchas vueltas y todo ello, pero tú sabes que el intestino delgado a las finales se conecta con el intestino grueso, ¿sí o no? En un determinado momento, vamos a dibujar acá tu colon. Ahora, viene el intestino delgado, que por cierto está desde aquí, como te digo, es el duodeno, luego viene el yeyuno, luego viene el ilion, ¿sí o no? El ilion, que es la última parte del intestino delgado, y la última parte del intestino delgado viene por acá y se conecta. Conecta acá a tu intestino grueso, ¿ya? Pero también se conecta mediante una válvula, aquí. ¿Alguien me dice cómo se llama? Profe, yo entiendo por qué se llama ilio, porque una parte proviene del ilion, pues, ¿no? ¿Y por qué se cala? Porque esta primera parte del intestino grueso, esta primera parte del intestino grueso, se llama ciego. Y de aquí es de donde se desprende una vesícula no, un apéndice. Esta que se desinflama, ya sabes, ya pues, ya, apéndice. Si se rompe, infecta todo porque tiene material fecal, peritonitis. Recibe la bilis procedente del hígado. Oye, ¿tu estómago se conecta al hígado? No. Y entonces, chao. ¿Ya? Dos, se comunica con el intestino delgado mediante la válvula ileocecal. ¿El estómago se comunica con el intestino delgado? Sí. ¿Qué parte del intestino delgado? Con el duodeno. ¿Pero mediante qué válvula? Píloro. ¿Ok? Píloro. ¿Ok? Dos, chao. Tres, se comunica con el esófago a través del cardias. Obvio. Tres, correcto. Se comunica con el duodeno a través del píloro. Correcto.
5. Facilita la trituración de los alimentos. Mezcla con el jugo gástrico. Debido a los movimientos de contracción de sus paredes. Eso es movimiento de contracción. Peristal. Ya tú lo completas, ¿ya? Peristaltismo. Me dicen por acá por interno, peristaltismo. Ya está, ya. 3, 4, 5. Clave, enano. Dice, si tomas muchos antibióticos daña el estómago, lo más probable es que sí, dependiendo si estos antibióticos son ácidos. Todo ácido aumenta la acidez del estómago, la redundancia, y toda acidez, entonces aumenta la probabilidad, ¿no?, de tener gastritis. Durante la meiosis 1, crossing over, ya. Meiosis 1, crossing over, recombinación genética. ¿En qué estadio se da? Profe, no me acuerdo de meiosis. Está fácil, mira. Acuérdate, ¿ya? Tú sabes que la división celular meiótica consta de dos partes. Una primera, digamos, un proceso llamado meiosis, es la reduccional. Y el segundo proceso, llamado meiosis 2, llamado, ¿cómo se llama? Ecuacional, ¿sí? Ya. En la meiosis 1 o reduccional, se llama así, primero, porque aquí disminuye el juego cromosómico, ¿ya? Mitad se va a una célula hija y la otra mitad se va a la otra célula hija. En un primer momento, las células que empiezan a hacer meiosis vienen con una doble carga genética, o sea, son diploides. Termina la primera división meiótica, ahora ya son haploides. Empiezan la segunda división meiótica y terminan siendo haploides. ¿Ya? Listo. Ahora, la meiosis 1 tiene subetapas, tú lo sabes. Igual la meiosis 2, que al fin y al cabo son las mismas. Empieza con una profase, sigue con una metafase, continúa con una anafase, termina con una telofase. Meiosis 1, entonces va a tener una profase 1, metafase 1, anafase 1, 1. Para meiosis 2, para 2, 2, anafase 2, telofase. En este caso te preguntan por la 1, así que centrémonos ahí. Fase 1, características, que podemos subdividirlo. Todos los procesos que se dan en la profase 1 se pueden subdividir en 5 etapas. ¿Cuáles son? Pues, le sigo Paquita día a día, ¿sí o no? Lepto, sigo, Paqui, lo. ¿Cómo salió ahí? Diacinesis, ya. A ver. Todo esto sucede en la profase 1. ¿Sí? ¿Qué sucede en el leptonema? ¿Qué se da en el leptonema? Al toque, al toque, al toque. ¿Qué sucede? Pues, profe, mi material genético que estaba así todo entremezclado, o sea, mi ADN que estaba todo así pensado, empieza a formar hileras. Hileras delgadas que parecen cromosomas. Pues sí, eso es lo que más adelante va a formar tus cromosomas. Como se ven delgaditos, se le llama leptonema. ¿Ok? Ahora hay que tener en cuenta que lepto significa delgado, ¿ya? Acuérdate de eso nomás. Lepto significa delgado. Listo. Formaron se empiezan a condensar los cromosomas. En el cigonema, estos cromosomas empiezan a unirse. Como los cromosomas presentan cada uno una cromatide hermana, ¿ya? Esa unión tú sabes cómo se llama esa unión. Esa unión se llama
Escríbelo por el chat, grítalo. Complejo sinaptotémico, ¿sí o no? Ah, bien, bien. Complejo sinaptotémico, ¿ya? Complejo, ese es un complejo sinaptotémico. Sinaptotémico. ¿Quiénes se están uniendo? Dos cromosomas homólogos. Este y este son iguales. Obviamente que uno viene del papá y otro viene de la mamá. Ahora, una vez que se formó el complejo sinaptotémico, ya que están unidos y que están tan cerca, ya pues tú sabes que se entrecruzan, si no empiezan a formar, digamos, una variación genética. Parte de aquí pasa al otro lado, esta parte de aquí pasa por... Se da de manera aleatoria, ¿ya? De tal forma que entrecruzan información, ¿ya? ¿Sabes en qué momento se da? Aquí. Aquí, ¿ya? De tal forma que los cromosomas que en un primer momento estaban tranquilitos, que los han obligado a juntarse mediante el complejo sinaptotémico, ahora han formado elementos recombinados, pero todavía unidos, ojo, todavía unidos, pero están recombinados. Están ahí unidos, pero están recombinados. Una parte de él está en el otro, y otra parte de él está aquí. ¿Ya? Ese es el paquitén, principal característica de esta diploteno. ¿Qué sucede? Bueno, ya que ya están entrecruzados, ya están recombinados, ya se dio el crossing over, ¿ya? Entonces hay que separarse. Son bien prácticos. Cada uno ya está feliz, ya pues ahora quieren separarse. Ahí están tus cromosomas, obviamente entrecruzados con ciertas, ¿ya? Pero al momento de separarse forman todavía ciertas uniones. Esas uniones que quedan se llaman chiasmas. Y en la diacinesis continúan eliminándose los chiasmas y la carioteca, todos los procesos extranucleares se dan, pues, ¿no? Tú sabes que esto se está dando dentro del núcleo, pero en la diacinesis, el núcleo empieza a fragmentarse. Por un lado, el centriolo se divide y empieza a irse a un polo. Acá están los centriolos, para formar el uso acromático y también otros centriolos. A partir de aquí empiezan a generar, tú sabes, el uso acromático. Y eso se da en la diacinesis. ¿Ok? Listo. Conclusión. ¿Cuál es tu respuesta? Durante la meiosis 1, profe, todo está en la meiosis 1. Él me estaba explicando la profase 1. Ya. Durante la meiosis 1, el crossing over o recombinación genética se lleva a cabo en el estadio de ¿qué? Aquí, pues, paquiten. Casita. Entonces sería tu casita. Listo. Órgano que secreta un líquido mucoide. Nutre los espermatozoides. No me dicen. Bien, muy bien, muy bien. La próstata da características lechosas al semen. ¿Ya? Próstata, características lechosas. Gracias a la próstata es que el semen tiene esa característica de ser media blanquecina amarillenta. ¿Ya? Listo. Testículo. Lo que está por demás decir que el testículo, gracias al testículo, es que el semen, espermatozoides, ¿verdad? Es en el testículo donde se forman los espermatozoides. Uretra membranosa, profe, ¿qué es la uretra membranosa? Pues acuérdate que tienes 3 tipos de uretra si eres varón, ¿ya? Ahora, ten en cuenta que la uretra membranosa es la segunda uretra, digámoslo así. Vamos a dibujar al toque, ¿ya? Mira, acá voy a dibujar a tu vejiga. Imagínate que esta es tu vejiga. Vamos a dibujar la vejiga de un varón. Esta es la vejiga, ¿ya? Acá está su conducto de la vejiga que empieza a bajar. Pero tú sabes que el conducto de la vejiga en el varón está abrazado, mira, está abrazado por un órgano,
aquí, alrededor del conducto de la vejiga, está abrazado por un órgano. Ese órgano tiene muchos lóbulos. Y ese órgano está aquí. ¿Ya? Justo debajo de la vejiga está la próstata. Te cuento que a partir de aquí, desde donde termina la vejiga y empieza ese conducto que te comenté, aquí, de aquí, empieza la uretra. De aquí para abajo es la uretra. Uretra. La uretra que está exactamente rodeada por la próstata se llama uretra próstata. ¿Ok? Es la primera porción de la uretra. Listo, muy bien. Ahora, pasamos la uretra. Hay un pequeño conducto que está, ahí está, mira este conducto. Y luego viene por acá. Esta uretra tiene otras dos porciones, solamente que la tercera y última porción se encuentra ubicado dentro del pene, ¿ok? Este es el pene, ¿ya? La uretra que se encuentra dentro del pene se llama uretra peniana, ¿ok? Uretra peniana. Entonces, ya vamos dos porciones. Y entonces, profe, la porción que se encuentra en el medio, ¿cómo se llama? Esta porción. Esta porción se llama uretra membranosa, ¿ok? Entonces, esta es la uretra prostática, esta es la uretra membranosa y esta es la uretra peniana. ¿Ya? Listo. Ahora, la uretra membranosa, como uretra, solamente como uretra, ¿secreta un líquido mucoide? No. La uretra membranosa no secreta nada, es solamente un conducto. Pero sí te puedo decir, ojo, otra cosa es decir que en la uretra membranosa, desemboca el conducto de unas glándulas. Eso sí te puedo decir. Ahí desembocan unas glándulas. Y esas glándulas se llaman bulbouretrales. O de bulbouretrales. Y te cuento que las bulbouretrales secretan moco viscoso para servir de lubricación. Este moco viscoso viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá y emerge al exterior para lubricar durante el coito, ¿okay? Para lubricar a la zona extragenital, ¿no? Durante el coito. Este es el bulbo uretral. Por lo tanto, este bulbo uretral sí secreta un líquido mucoide, pero ¿ese líquido mucoide nutre a los espermios? No. Entonces descartamos a este. Listo. Ahora, ese es por un lado. ¿Qué es conducto eyaculador? Esta es la vejiga, ¿no? Esta es la vejiga. Si yo voy hacia atrás de la vejiga, voy a encontrar que atrás hay una glándula. Hay una glándula aquí y otra glándula por acá. Más, que es una derecha y otra izquierda. Y esta glándula es la vesícula seminal, profe. La vesícula seminal se encuentra justo detrás de la vejiga. Esta vesícula seminal se junta con el conducto que viene desde el escroto, que es el conducto deferente, acá lo voy a poner ya, conducto de la vesícula seminal más conducto deferente, los dos, es que te forman el conducto eyaculador. ¿Sabes dónde desemboca? ¿Sabes dónde termina? Aquí. A nivel de la uretra prostática. ¿Sabes qué te llevan? Eyaculador. ¿Sabes qué te llevan? ¿Sabes qué llevan? Fácil. Espermatozoides. Los espermatozoides viajan por el conducto deferente. Pero como también hay secreciones de la vesícula seminal, entonces más acá en el conducto eyaculador llevas espermatozoides más secreciones de la vesícula seminal. Pues, ¿no? Secreciones de la vesícula seminal. Entonces, profe, ¿el conducto eyaculador secreta algo? No, es una vía nada más. Es un conducto, pum, nada más. No produce nada, solamente lleva nada más. Pero la vesícula seminal como tal
Acuérdate, ¿ya? Si próstata, para cada vez que tú veías próstata, tenías que hablarte lechoso. Siempre, cada vez que tú veas vesícula seminal, acuérdate de una palabrita. Siempre. Fructosa. ¿Ya? La vesícula seminal produce un líquido mucoso. Dentro de ese líquido mucoso vas a encontrar niveles elevados de fructosa. ¿Y adivina qué más? Vitaminas. No vitaminas en el semen, obvio. Gracias a la vesícula seminal. Profe, ¿es nutritivo? Hay otras fuentes de vitamina C y otras fuentes de fructosa. Ahora, la fructosa, ¿para qué está ahí? Profe, yo me acuerdo que la fructosa era un monosacárido. Todo monosacárido sirve para la generación de energía. Muy bien, sí. La fructosa está ahí para darle energía a tu espermatozoide. ¿Ya? Por lo tanto, la vesícula seminal genera un moco que nutre a los espermatozoides. ¿Ok? Justo lo que te pregunto, mira, órgano que secreta un líquido mucoide que nutre a los espermios. Listo. 34. Hueso en el cual se ubica la silla turca. Punta fija de todos los años, todos los exámenes de todas las universidades. Así que debes de saberlo sí o sí. Así como te dije, cada vez que veas próstata, pones lechoso. Ya, pues cada vez que se vea silla turca, pones, ¿qué pones? Esfenoides. Bien, 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 bien. Esfenoides. ¿Ya? Estos son huesos, ¿ya? Huesos del cráneo. Sabes que hay 8 huesos en el cráneo, ¿sí o no? Hay un frontal. Voy a poner acá los pares, ¿ya? Porque se divide así, pares y impares. Pares, sabes que son dos, básicamente. No, dos, ¿no? Dos parietales, dos temporales. Ahora, los impares son los demás. Está ahí el frontal. Voy a poner frontal, occipital, ya pues, esfenoides y etmoides. Etmoides, esfenoides, ¿ya? Ahora, mira, siempre te van a preguntar de ciertas características de cada uno de ellos. El etmoides, por ejemplo, tiene su lámina cribosa. Preguntas hasta por gusto de eso. Lámina cribosa. Siempre van a preguntar por su lámina cribosa. Cada vez que veas lámina cribosa, etmoides. Lámina cribosa. ¿Okay? Siempre. Esfenoides, ya, pues acá te lo están preguntando. Silla turca. Siempre. Silla turca. Hay muchos más elementos, obviamente, que tienes que aprender, ¿no? Muchos más elementos. Agujeros, por ejemplo. Pero lo más representativo es la silla turca. Occipital, bueno, el occipital realmente no tiene mucho, digamos, muchas características resaltantes. Lo que sí, te pueden preguntar por el clip. Es la unión ósea entre el occipital y el esfenoides. Cuando ellos dos se unen en forma de clivos. ¿Ya? ¿Ya? Frontal. ¿Qué te pueden preguntar por el frontal? Bueno, te pueden preguntar netamente por la sutura. Bueno, en estos momentos tú ya no lo tienes porque ya eres adulto, ya tienes más de 10 años. En cambio, en un niño, ya hasta probablemente los 10 años, encontrábamos una sutura cada vez tópica. Los parietales, acuérdate los parietales, las hojas de higuera. Hojas de higuera. ¿Qué son las hojas de higuera, profe? Bueno, en realidad te cuento de que si tú agarras un cráneo, ojalá algún momento ves un cráneo, si es que no, ya dentro de la facultad lo vas a ver, no te preocupes. Si no, también puedes ir viendo videitos, pero te vas a dar cuenta que en el parietal, cuando lo vemos de manera interna, o sea, ¿no? Encontramos como si hubiera un caminito, como si fueran eh, cauces de un río, lados así, dos lados. Y pareciera que hubieran dibujado
como si hubieran tallado en el hueso unas. Y eso, te cuento, no es nada más que el camino, ramificaciones de las arterias craneales. Del temporal, que te pueden preguntar bastante, ya de temporal sí te pueden preguntar mucho. Pero imagínate que te pregunten, por ejemplo, de los huesecillos, ¿no? Acá dentro del temporal encontramos los huesos del oído, en el oído medio, huesecillo. También te pueden preguntar por su conducto auditivo, auditivos, externo como interno. Pueden preguntar por su apófisis. Apófisis, ¿cómo se llama la apófisis temporal? La que genera, la que se une con el, con el hueso malar. De manera virtual en estos momentos, ahorita te voy a poner una imagen para que más o menos identifiques las partes, ¿no? Para que veas cómo se ve la silla turca. Mira, acá está la silla turca. Una depresión que tiene una parte delantera, un espaldar y obviamente una base, ¿no? Esas sillas se asemeja a una silla de Turquía, de ahí viene su nombre, ¿no? Ahora, y en el cuerpo humano se encuentra alojada una glándula, y justo te preguntan, la glándula hipófisis. Así que no te vayas a equivocar nunca. ¿Qué contiene la silla turca? Glándula. ¿Qué glándula? Hipófisis. ¿A quién pertenece la silla turca? Esfenoides. Ya te das cuenta que hay varias partes del esfenoides que debes de aprender también. Los agujeros, por ejemplo, que por ahí pasan las ramas del nervio trigémino. ¿Ya? Listo. Vamos, continuamos. 35. Monómeros. ¿Qué es un monómero? Una estructura funcional, ¿ya? Bueno, una unidad estructural y funcional de algo, de un complejo. Los monómeros, pues, forman uniones, ¿no? Entre ellos se forman, se unen, forman un complejo más grande. Imagínate un monómero como si fuera un ladrillo, ¿ya? Tú sabes que los ladrillos se utilizan para formar paredes, pero para que los ladrillos se mantengan compactos necesitan un enlace, que en este caso va a ser el cemento. Monómeros también necesitan enlaces. Carbohidratos son complejos, formados por unidades. Esas unidades están unidas por enlaces. Esas unidades son llamadas mono, tú lo sabes, monosacáridos. ¿Okay? Ya tú lo completas ahí, sacáridos. O también llamado, solamente osas. Enlace de hidrógeno, no. Enlace glucosídico. ¿Ah? Acuérdate de eso. Enlace glucosídico. Los carbohidratos. Ahora, a otra biomolécula, proteínas, ¿ya? También las proteínas están formadas por monómeros. ¿Sabes cómo se llaman los monómeros? Para mí lo que me interesa en estos momentos es cómo se llama el enlace. ¿Cómo se llama el enlace que existe entre los monómeros de una proteína? A esto, los monómeros de una proteína, tú sabes que se llaman aminoácidos. Bueno, vamos a imaginar que a partir de aquí, acá, ya, este es ácido nucleico, ya, en este caso, ya, para no hacer más bolitas. El monómero de los ácidos nucleicos, ¿cómo se llama? Nucleótidos, bien, bien. ¿Los lípidos tendrán monómeros? Ten en cuenta que un carbohidrato tiene estructuras repetitivas, que son los monosacáridos. La proteína tiene estructuras repetitivas, que son los aminoácidos. Los ácidos nucleicos tienen estructuras repetitivas, que son los nucleótidos. Pero los lípidos tendrán estructuras repetitivas. Los lípidos no tienen monómero. No tienen monómero, ¿ok? No monómero. Porque los lípidos son estructuras mucho más diversas. ¿Ya? En los lípidos tú vas a encontrar, por ejemplo, más básico, el ácido graso. El ácido graso es
una cadena carbonada prácticamente, con muchos carbonos. Puede tener 1, 2, 3, 4 enlaces dobles, etcétera, etcétera. Ya, listo. Esa es clasificación. Pero, muy aparte de los ácidos grasos, también si es que tú agarras un ácido graso y lo juntas con un alcohol, puedes tener, por ejemplo, un glicérido. Como tiene 3, como tiene ácido graso, triacilglicérido. O llamado también triglicérido. ¿Te das cuenta? Puede haber 2 diglicérido o puede haber 1 monoglicérido. ¿Ya? A partir de aquí ellos pueden conjugarse, pueden unirse, por ejemplo, a otros tipos de lípidos. Y es ahí donde vienen, por ejemplo, los cerebrósidos, los globósidos, los fosfolípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también muy aparte de esto, muy aparte de esto, encontramos estructuras que tienen una estructura circular, digamos, dentro de ella. Cíclicas, esa es la palabra, cíclicas. Por ejemplo, colesterol. O sea, los lípidos en realidad son un mundo mucho más diverso que los carbohidratos, proteínas y ácidos. ¿Ya? Ellos no tienen monómeros. ¿No? Ya. A ver. Entonces, monómeros de los carbohidratos, monosacáridos. ¿Ya? Puede ser dado o enano. Monómero de proteína, aminoácidos. Entonces, dado. Ya está. En la célula viva las proteínas se sintetizan a nivel de... ¿Para qué sirven los lisosomas? De frente nomás. Lisosomas. Mira, liso. ¿Qué significa lisis? Digestión celular. ¿Cómo, cómo? Digestión celular creo que era, ¿no? No, ¿cómo es? Digestión. Sí, está ¿Cómo? bien, está Sí, sí, bien. ¿no? Sí. Está bien. Los lisosomas tienen dentro de ellas enzimas. ¿Ya? ¿Qué son enzimas? Son proteínas capaces de generar reacciones. ¿Ya? Pero estas enzimas son catalíticas. Ya hay proteínas que degradan proteínas, profe, obvio. ¿Ya? ¿Sabes cómo se llaman las proteínas que degradan proteínas? Enzimas proteolíticas. Chao, proteína. Y pues te cuento, una célula está compuesta de un montón de proteínas, ¿verdad? Cualquier tipo de célula, no solamente la célula animal como tal, sino también, por ejemplo, una bacteria. Así que, por ejemplo, tu macrófago, mira, ahí está tu macrófago, ahí está tu Pac-Man. Agarra una bacteria, se lo come, lo ingiere dentro de él y empieza a llamar a sus lisosomas. Oye, lisosoma, englóbalo. Ahí está, lo englobó su lisosoma. Como tú sabes, dentro del lisosoma encontramos proteínas capaces de degradar proteínas y matan a la bacteria. Esto sucede no solamente con las bacterias, sino también con las propias células de nuestro cuerpo que necesitan morir. ¿Ya? O incluso cuando tu glóbulo blanco se achora y te ataca sin razón, ahí están las enfermedades autoinmunes, ¿no? Las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se da principalmente porque dentro del lisosoma hay un pH. Siempre te van a preguntar esto. pH muy, pero muy bajo. Quiere decir que es un pH ácido. Entonces, ¿ves algún lado formación de proteínas? No, muy bien, lo elimina las proteínas. Así que no es la... Mitocondrias. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Respiración celular. Bien, respiración celular. Dentro de las mitocondrias, principalmente, tú sabes que la mitocondria presenta dos membranas, ¿sí o no? Una membrana externa y una membrana interna. La que está más afuera es obviamente la membrana externa, la que está más adentro es la membrana interna. Te van a preguntar, oye, ¿cuál es el lípido que encontramos en la membrana interna? Característico de la mitocondria. Siempre, siempre, siempre. No te lo preguntan en pre, te lo preguntan en la universidad. ¿Cómo se llama el lípido característico de la membrana mitocondrial interna? ¿Ya? Cardiolipina. Ya, lo que sucede es que en esta membrana mitocondrial interna, ¿sí?, encontramos complejos proteicos, ¿ya? Son 4 complejos que van a formar parte de tu respiración celular, ¿ok? Y gracias al ciclo de Krebs que está dentro de la matriz mitocondrial, aquí se da el ciclo de Krebs, podemos obtener, ¿qué cosa? Podemos obtener NATs, FAT H2.
Ya, lo que sucede con estos dos es que pasan por este conjunto de proteínas que se encuentran aquí y a través de un complejo proceso de bombeo de protones, los protones pasan hacia este espacio que está entre las dos membranas. ¿Sabes cómo se llama el espacio que está entre las dos membranas? Espacio intermembrana. ¿Sí o no? Estos hidrógenos que tiene el NAT, adivina dónde van a terminar. Aquí, en el espacio intermembrana. ¿Ya? Y como acá se almacena, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú llenas de agua una botella de plástico? Si uno que llega un momento en que la botella de plástico rebalsa, ¿sí o no? Acá se almacena demasiados hidrógenos, así por montones, así. Llega un momento en que tiene que rebalsar, si no. Y cuando rebalsa sale despacito o fuerte. Sale fuerte, ¿sí o no? Pasa por una puerta, pero sale con una velocidad enorme. Esa velocidad es energía, y esa puerta aprovecha esa energía para formar ATP. La puerta se llama ATP. ¿Por qué sintasa? Porque sintetiza ATP. Y es ahí donde tú formas ¿qué cosa? Tú formas ATP, pues. Entonces, profe, mi mitocondria forma energía, obvio. Y en mitocondria la célula muere porque no tiene energía. Como hidrandina en una ciudad da la energía eléctrica. Eso es con respecto a los dos. ¿Qué sucede con el aparato de Golgi? Que nomás. Se produce el lisosoma. Bien, el aparato de Golgi en realidad tiene muchas funciones, ya muchas funciones. Una de ellas es formar vesículas donde va a tener proteínas, destruir otras proteínas, o sea, lisosomas. El aparato de Golgi, hace ratito te decía, por ejemplo, que se forma, por ejemplo, carbohidratos, ¿sí o no? Carbohidrato más, por ejemplo, más proteína, ¿ya? Glucoproteína. Carbohidrato más lípido, glucolípido. Proteína más lípido, lipoproteína. Esos complejos se forman en el aparato de Golgi. Y esos complejos o bien pueden quedarse dentro de la célula o bien pueden salir de la célula. ¿Quién forma las vesículas? ¿Quién forma las bolsitas para botarlo fuera de la célula? El aparato de Golgi. ¿Ok? Así que, digamos que no forma, no sintetiza las proteínas. Hace que las proteínas ya formadas las une a otras. Centríolos, ¿para qué sirven? Para formar el uso cromático. Bien, el uso cromático. Los centríolos son importantes en la división celular. Los centríolos están formando 90 grados entre ellos, tú sabes, y a partir de aquí se organizan microtúbulos que forman parte del citoesqueleto de la célula y empiezan, al momento de la división celular, empiezan a prolongarse. ¿Para unirse quién? A tus cromosomos. ¿Los sirven para sintetizar proteínas? No, enano, ribosomas, ¿ya? Los ribosomas tú sabes que tiene dos subunidades, una subunidad mayor, una subunidad menor, ya, las dos subunidades sirven como un complejo macromolecular que permite unirse al ARN. ARN, ¿pero qué tipo de ARN? Mensajero. Y por acá viene el ARN de transferencia con su aminoácido. O sea, el ribosoma sirve como mediador para que el ARN de mensajero sea leído por el ARN de transferencia y formar aquí las proteínas. ¿Cómo se llama el paso de ARN a proteína? ¿Aplicación? ¿Cómo, cómo, No, cómo? traducción. Traducción, bien, esto se llama traducción, ¿ya? ¿Qué es la traducción? El paso de ARN a proteína, ¿ya? Ribosomas. Los músculos que intervienen en la inspiración. Tú sabes que la respiración tiene dos partes, ¿no? Una inspiración, que es donde entra el aire al cuerpo, y una expiración, que es donde sale el aire del cuerpo. La inspiración es un proceso activo. Se necesita gastar energía para que el aire entre al cuerpo. Pero,
la expiración es un proceso pasivo. Es decir, cuando ya el aire está dentro del cuerpo, simplemente sale. Simplemente sale. No es necesario utilizar músculos de manera, digamos, excesiva para eliminar el aire. Pero existen momentos en los que necesitamos hiperactivar mucho aún, ¿ya? La inspiración, y existen otros momentos en los que la expiración puede ser pasiva, perdón, puede ser activa, ¿ya? Por ejemplo, en momentos en que estás corriendo, o simplemente porque tú en estos momentos en reposo quieres todo el aire posible. Ahí haces que la expiración se vuelva activa, ¿ya? A ver, la inspiración es activa de manera normal porque se contrae un músculo. ¿Cuál es el músculo que se contrae para que tú puedas respirar? Diafragma, ¿ok? Este músculo es importante. Si te falla, tú no puedes hacer entrar aire a tu cuerpo. Pero, si tú por alguna razón en estos momentos en reposo, por ejemplo, quieres hacer entrar todo el aire posible, pero todo el aire posible, ¿ya? Estarías activando otros músculos más, que son los músculos accesorios de la inspiración, porque quieres hacer entrar todo el aire posible. Y aquí encontramos a los pectorales, por ejemplo. ¿Serio, profe? Obvio. ¿Puedes sacar pectorales entonces respirando? No. Pero sí los utilizas. Pectorales, el mayor y el menor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los intercostales. ¿Sabes qué intercostal? Mira, acuérdate, inspiración, entonces son los que comienzan con E. Por ejemplo, ¿no? El músculo sublabio. Todos los músculos que te permitan abrir tu tórax, ¿ya? Porque tú necesitas hacer entrar más. Eso es con respecto a la inspiración. Con respecto a la expiración, acá no se activa ningún músculo, a excepción de que tú lo vuelvas activo, es decir, que sea forzado. Es forzado, cuando tú quieres botar todo el aire posible, pero de manera forzada, ahí sí utilizas músculos, como por ejemplo, todos los músculos de la pared abdominal. Son los músculos del pujo. Cuando tú vas al baño, cuando te sientes en el trono, pujas. No, no. Ya pues, todos los músculos de la pared abdominal, si quieres puja ahorita, ¿ya? Para que te des cuenta cómo se contrae, cómo se vuelve duro, digámoslo así, la pared abdominal. Acá encontramos el músculo recto abdominal, ahí está el transverso abdominal, ahí están los oblicuos, ¿ya? Ya, listo. ¿Pero qué más, profe? Principalmente ellos, ¿ya? Pero también los tales. Pero ojo, mira, estamos hablando de un proceso que empieza con E, ¿sí o no? Entonces van a ser los que comienzan. Comienza con I, el costal que está implicado comienza con E. Si comienza con E el proceso, el intercostal que está implicado comienza con I. Es al revés, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a ver tu clave. Músculos que intervienen en la inspiración. Aquí, arriba. Intercostales externos, obvio. 1 sí es. 2, diafragma, también. 3, pectorales, también. 4, recto abdominal, ojo, inspiración. No. 5, deltoides, no tiene nada que ver el deltoides aquí. 1, 2 y 3, avión. Pasamos, Profe, ¿qué son los deltoides? Ah, ya, deltoides. A ver, ¿alguno de ustedes va al gimnasio por si acaso? Sí. Ya. ¿Has visto los músculos que se generan para dar la redondez al hombro? Profe, no tengo hombro, profe. No te preocupes. Acá está tu brazo, si no, este es tu brazo, ¿ya? Lo que vas a hacer es llevar tu brazo hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. Vas a sentir cómo se contrae un músculo aquí, justo en tu hombro. Este es el deltoides. Si tú vas al gimnasio, si quieres aumentarlo y darle una redondez al hombro, tienes que hacer ese tipo de movimiento, ¿no? Abducción.
El deltoides es un músculo grandazo, ¿ya? Compuesto de 3 partes. Una parte anterior, parte lateral, parte posterior. Fibras, tanto, fibras siguen el recorrido del lugar donde están. La parte anterior trae más con movimientos digamos, de abajo hacia arriba. El lateral se contrae más con movimientos así, ¿no? Abductores, hacia afuera. Y la parte posterior se contrae con movimientos más de hacia atrás. Así que si tú quieres tener un buen deltoides, tienes que hacer varios tipos de movimientos en varios ejes. A ver, tú sabes que son 12 pares craneales, ¿sí? ¿Cuáles son los motores? Profe, yo me acuerdo de algo. Yo me acuerdo que 1, 2 y 8, 128, yo me acuerdo que estos eran los sensoriales. ¿Por qué? 1, ¿cuál es? Óptico, visión. ¿Okay? 2, ¿quién es? Olfatorio. Entonces, el sentido del olfato. 8, ¿quién es? Vestíbulo coclear, sentido de la audición y equilibrio. Son sensoriales. Yo me acuerdo, profe, yo me acuerdo del 5, 7, 9 y 10. ¿Ellos quiénes son? ¿Sabes quiénes son? Los mixtos. Es decir, ojo, mixtos. Tienen parte sensitiva y tienen parte motora. 5, ¿quién es? Trigémino. ¿Ya? Tiene 3 ramas, ya tú sabes. B1, B2, V3. ¿Ya? Es mixto, ¿sabes por qué? Por este señorcito nomás. Este V3, el V3 es motor, pero estos dos son sensitivos. Ya. Ahora, con respecto al séptimo, ¿quién es? Facial. Ya él sí tiene ramas tanto entremezcladas, ¿no? Motoras y sensitivas en un mismo tipo de nervio. Bueno, ¿quién es el noveno? Glosofaringeo, ¿ya? Décimo, el vago. Listo. Mira, ve, te dije que son 12. Ya te dije quiénes son los sensoriales, ya te dije quiénes son los mixtos, los motores, ¿verdad? ¿Quiénes serán los motores? Los que no están, pues, ¿no? Ah, pues el 3, el 4, el 6, el 11, 12. 3, 4 y 6. Acuérdate de esta pareja, de este trío. ¿Ya? 3, 4 y 6. ¿Sabes por qué? Porque son los que mueven a tu ojo. Son los oculomotores. El 3 es netamente llamado motor ocular común. El 4 es llamado patético o también llamado troclear. El sexto es llamado motor ocular externo. O también sabes cómo se llama. O abducens. Profe, yo he visto que hace rato usted dijo de que si yo agarro mi brazo y lo llevo para afuera, eso es un movimiento de abducción, ¿sí? Y usted ahorita me acaba de poner que ese nervio se llama abducens, ¿sí? ¿Hacen lo mismo? Sí, digamos que sí, solamente que lleva tu mirada hacia afuera, o mirada, no tu brazo. Porque este es un óculo motor, ¿ok? Se mueve al ojo, no a tu brazo. ¿Ya? 11, ¿quién es? El espinal o accesorio. No me importa este. El 12 me importa. ¿Por qué? Porque este señor se llama hipogloso. Ya de por sí ya te estás dando cuenta qué hace ya, por su nombre nada más. Hipo, debajo. Gloso. Gloso, ¿qué significa gloso? Gloso significa lengua. ¿Qué hace el hipogloso entonces? Mueve tu lengua. ¿Ya? Ahí está tu lengua. Ahí está tu lengua. Todos los músculos que se encuentran dentro de la lengua son inervados por el hipogloso. ¿Ok? Menos uno.
¿Es cuántos músculos hay en tu lengua? ¿Alguien me dice cuántos músculos hay en tu lengua? 7. Uno no es inervado por el... ¿Sabes cuál es? Palato. Palatogloso. Ese no es inervado hipogloso. No es. Los demás sí. Entonces, movimiento de la lengua, ya sea para que tú hables, para que comas o no sé, para lo que hagas con tu lengua, ¿ya? ¿Quién controla? El hipogloso. Clave, avión. Profe, qué feo su corazón, profe. Ya. ¿Está? Parte superior. Primero, vamos a delimitar. Esto va a ser derecho. Va a ser izquierdo. ¿Ya? Ahora sí, 4 cavidades. 1, 2, 3, 4. Parte superior y por lo tanto derecha se llama aurícula derecha. Parte superior y por lo tanto izquierda, aurícula izquierda. Entonces, los superiores se llaman aurículas, ya sea uno derecho o otro izquierdo. Parte inferior, a derecho, ventrículo. Parte inferior del lado izquierdo, ventrículo izquierdo. Te cuento que hay divisiones, porque si se supone que son 4 cavidades, deben de estar divididas, ¿sí o no? Aquí, con esta, debe de haber una división, ¿sí o no? ¿Cuál es la división? Aquí esta pared. Esta pared. ¿Sabes cómo se llama esta pared? Se llama tabique. Tabique. Está fácil, ¿ah? ¿Cómo se llama la pared que está entre las aurículas? Interauricular. No creo que te confundas, ¿verdad? Ahora aquí, este ventrículo, separado por esta pared también. ¿Cómo se llama esa pared? También tabique. ¿Cómo se llama el tabique que está entre los ventrículos? Atención, interventricular. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo se llama esta separación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho? Profe, esa es una válvula. Allá hay una válvula. Y la válvula del lado derecho, y yo te pregunto, ¿cómo se llama la separación que entre la aurícula del lado izquierdo, aquí, con el ventrículo del lado izquierdo? Aquí, esta separación. Profe, es otra válvula. Pero esta válvula ya no es tri, es bi. Listo, está fácil, ¿sí o no? Ya eso tú lo sabes. ¿Sí? Entonces, sección del corazón que separa la aurícula y del ventrículo del lado izquierdo. Aurícula con ventrículo. Pero del lado izquierdo. Ya, este lado, entonces, ¿no? Este lado. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Bicúspide o mitral. Besazo. Profe, ¿qué es el tronco pulmonar? Te cuento que, bueno, ya, pues vamos a ver un poquito de toque más. Cuento que del ventrículo izquierdo nace una arteria granulosa, importante, que viene así, mira, nace así, ¿ya? Pero del ventrículo derecho también nace otra arteria, también la vueltita, ¿ya? La arteria que nace del ventrículo derecho, la del ventrículo derecho, se llama arteria pulmonar. Y la del ventrículo izquierdo se llama arteria aorta. ¿Ya? Listo. Entonces, tronco pulmonar o arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. ¿Ya? El nodo sinusal, tú sabes que es el marcapaso del corazón, se encuentra en la aurícula derecha. Más o menos por aquí está. ¿Ya? Ya. Fibra de Purkinje, junto con el nodo sinusal, forman parte del todo el sistema eléctrico del corazón. Las fibras de Purkinje se encuentran, como su nombre dice, fibras, son fibras que se ramifican a nivel de los ventrículos, en las paredes de los ventrículos. La válvula atrioventricular, también llamada tricúspide. ¿Ya? Pasamos a útero. Profe, vamos a ver. ¿Cómo te lo dibujo? Vamos a dibujarlo así. ¿Ya? ¿Has visto una pera alguna vez? ¿Has comido una pera alguna vez?
Obvio, profe. No, más o menos así es el útero. Pero tiene forma de pera, profe. Ahora, si tú agarras un pedazo de su pared, vamos a ampliar su pared, ¿ya? Un pedazo de su pared, vas a encontrar que tiene 3 capas. Ojo, ¿ah? Interna, externa, ¿ya? A ver que en su pared, parte interna, bueno, así, ¿ya? Tiene otra pared, una pared muchísimo más gruesa, pero gruesa más o menos, sí. Y externamente, voy a poner de... ya. Tiene una capa bien pequeña, bueno, bien delgada, que lo recubre. Sí, una capita bien delgadita. Que al fin y al cabo, de ciertas porciones, es el pequeño. Ya. Entonces, vamos a ponerle nombres. Primero, el amarillito. La parte que está de amarillo y la parte que está afuera, que es delgadita nomás, se llama peri. Ya, pues perimetrio, ya tú lo completas. Lo que sucede es que esta es la parte interna. Voy a poner de otro color. Esta es la parte interna y esta es la parte externa. Entonces, cada vez que la mujer no logra fecundar su óvulo, o endometrio se hace bolita, endometrio se hace bolita y se desprende. Pero no se desprende todo, se desprende solamente la parte superficial. Y esa parte superficial es llamada endometrio. Queda es esta parte aquí, llamada endometrio basal. ¿Ya? Entonces, la menstruación es generada básicamente porque el endometrio funcional se desprende. ¿Por qué se desprendió? Porque se formó con la finalidad de darle nutrientes al feto, a ese nuevo ser que no sea, que no se está generando, ¿no? Porque la mujer no está saliendo embarazada. Y como no está saliendo embarazada, entonces se hace bonita, se pone triste y empieza a desprenderse. Hasta que el siguiente mes empieza otra vez, tiene nuevas esperanzas y se empieza a regenerar. Se empieza a regenerar gracias a la base, pues, ¿no? Si no existiera la base, si no existiera el endometrio basal, no se pudiera formar el endometrio funcional. Se podría regenerar cada mes. Y como el siguiente mes lo decepcionas porque no sales embarazada, entonces se desprende. Entonces, conclusión. Revestimiento mucoso blando del útero. Ojo, revestimiento mucoso blando del útero. Es la parte más interna, pues, ¿no? Y ese el revestimiento mucoso, ¿ya? Es el endometrio. Específicamente, endometrio funcional, ¿ya? Pero como no hay en las claves endometrio funcional o basal, de frente marcas endometrio. Profe, ¿el miometrio qué es? Es una capa gruesa. ¿Sabes de qué? De músculo. Por eso llamado miometrio. Tipo de músculo, liso. Ya músculo, liso. ¿Perimetrio qué es? Pues en ciertas partes del útero, este perimetrio no es nada más que peritoneo. De frente nomás, tu cuadrito doble entrada, ¿sí o no? Te dice, cuy macho negro con cuy hembra blanco, ¿ah? Donde el gen dominante es el negro. Ah, ya. Y ambas razas son puras. Está fácil, ¿sí o no? Ya, pues mira, vamos a ponerle letritas, ¿ok? N mayúscula va a ser negro, ¿ya? ¿Por qué? Porque te están diciendo que el negro es dominante. ¿Ya? El negro, ¿dónde está? El gen dominante es el negro. ¿Ya? Pues. Entonces, N minúscula va a ser blanco. ¿Ya? Entonces, es blanco recesivo. Pregunta, dice, cuy macho negro. Ah, ya, pero de raza pura. Entonces, vas a cruzar un cuy macho negro pura, es decir, es homocigoto dominante. Con una hembra blanca también de raza pura. Entonces, homocigoto pero recesiva.
con N, N con N. Y todos te van a salir, si o no, híbridos. Profe, pero no veo clave. Tranquilo. ¿Por qué? Porque dice en la F2 y esto recién es la F1, es decir, la primera generación. Para que salga la F2 tienes que cruzar a este híbrido, a uno de sus descendientes, con otro descendiente. Es decir, vas a tener que hacer otra vez tu cuadrito de doble entrada, pero entre los dos descendientes. Es decir, vas a tener que hacer esto. N con N, N con N. Doble entrada. Aquí, mira, ve, observas. Tenemos homocigoto dominante. Aquí ve, heterocigoto. Otro heterocigoto. Y homocigoto recesivo. Ya. Pasamos a ver a tus claves ahora. 1. 50% de homocigotos recesivos. A ver, 50% de homocigotos recesivos. Yo veo que hay un solo homocigoto Solo uno sería. recesivo. 5. Ajá, 25%. Así que no es 50. Chao. 50% de híbridos. Profe, yo acá veo 50%, 50%, pero ojo, Sí. ten en cuenta que son monohíbridos, porque estamos hablando de una sola característica, nada más, no son híbridos. Chao, profe. 25% de cuyos blancos. ¿Cuándo sabes que es blanco? Cuando tienes recesivos, ¿sí o no? Y acá está. 5% de cuyos blancos. Ellos no son blancos. ¿Verdad? Los híbridos no son blancos, porque tienen la característica dominante, por lo tanto van a salir negros. Ah, ya. Entonces, 3 y es 75% de cuyos negros, obvio. ¿Sabes por qué? Porque este también es negro. Y estos dos de aquí también son negros. 3 de 4 van a ser negro, 75%. 25% de homocigotos dominantes, obvio. Acá estás. Muy bien. Sería 3, 4, 5. Ah, no. ¿Ya? Para eso tienes que recordar cuáles son las leyes en el grupo. ¿Ok? A es dominante. B, dominante. AB o dominancia. O recesivo. Es la única forma de recesividad. ¿Ya? Ahora, pasamos, dice, matrimonio entre un padre grupo A homocigoto. Ah, ya, A homocigoto. Ahí está, mira, grupo A homocigoto. ¿Ya? Y la madre de grupo AB, entonces vas a la madre de grupo AB. Listo. 1. Grupo A homocigoto 50%. ¿Verdadero, profe? ¿Por qué? Porque acá está. O A homocigoto 50%. Son 2 de 4. Es decir, 50%. Grupo AB 100%. Falso, profe. Falso, falso. No son AB. Grupo A heterocigoto 100%. No, no hay heterocigotos aquí. Cuando hablamos de grupos sanguíneos no existen heterocigotos. ¿Ven? Codominancias. Esto es una codominancia. No son heterocigotos. No. Chao, no. Chao 3. Grupo AB 50%. Esto sí es verdadero. 50% a vez. Y grupo A heterocigoto 50%. Falso. Entonces sería 1 y 4. Clave, avión. Acuérdate, ¿ya? Cromosomas pueden sufrir daños por alguna razón, que sean químicos, físicos, eh, eléctricos, ¿ya? Por alguna razón tus cromosomas pueden dañarse. Ahora, al dañarse, puede dañarse uno, puede dañarse dos, puede dañarse todo el juego cromosómico, o al dañarse uno, ahí está tu cromosoma, puede dañarse una parte nada más, o puede dañarse todo. ¿Ya? Es por eso que todas esas anomalías se tienen que clasificar, ¿ya? Porque son varios nombrecitos, ¿ya? Mira, todos los tipos de alteraciones se pueden dividir en dos grupos. Número, netamente en su estructura. Se dicen que son de número porque afectan
a uno completo o más de uno. O sea, a un cromosoma completo o completo, más de uno. En cambio, se llaman estructurales porque afectan a un cromosoma, pero solamente una partecita de él. Una parte se pierde, por ejemplo. Ahora, cuando afectan a uno completo o a más de uno, lo puedes encontrar, ya sean que sean aneuploidíes o ya sean que sean euploidías. ¿Qué diferencia entre uno y otro? La diferencia en que las euploidías son afecciones cromosómicas, pero de todo el juego completo. Observa, mira, 2N, 3N, puede haber 4N, ¿ya? 5N, etcétera, etcétera, etcétera. O puede haber simplemente N. Cuando todo el juego completo se daña, son las euploidías. Pero si, por ejemplo, no se dañó un juego completo, sino un cromosoma en específico, por ejemplo, el par 18, solamente el par 18, entonces ya estábamos hablando de las aneuploidías. ¿Sí? De las aneuploidías. Y como solamente se daña un cromosoma en específico, puede ser un cromosoma somático o puede ser un cromosoma sexual, cualquiera de los dos tipos. Se pueden dar aquí monosomías cuando uno de los dos cromosomas homólogos, tú sabes que tienes un par 18 de papá y un par 18 de mamá, ¿sí o no? Ya, pues imagínate, ¿no? Que tu cromosoma 18 de mamá esté dañado, pero de papá todavía continúa. Entonces has perdido uno. Por eso se llamaría monosomía. Y la fórmula sería 2N menos 1, porque tú sabes que tú tienes 2N, ¿sí o no? Tú eres diploide. Pero ponte de que por alguna razón este cromosoma de papá se divide en dos. Y tienes dos cromosomas 18 de papá, cromosoma 18 de mamá. O sea, en total tendrías 3 cromosomas, cuando lo normal es tener 2 nomás. Entonces se llamaría trisomía. 2N más 1. Y si es que por ahí otro par se el 15 o el 13, ¿no? Estarías aumentando más cromosomas, ¿sí? Y ahí aparecen las polisomías, ¿no? Más 2, 2N más 3, 2N más 4 y así, así, así. Pero ¿qué pasaría si tanto el cromosoma de papá como de mamá, los dos, 18, por ejemplo? Estoy poniendo como ejemplo nomás el 18. No te vayas a creer que solamente es el 18. ¿Ya? Ponte que los dos cromosomas de papá, perdón, los dos cromosomas, uno de papá y uno de mamá, se dañen los dos. Por lo tanto, ya no tienes par 18, ya no tienes par 18. Eso se llamaría nulisomía. ¿Ok? Nulisomía. Faltan los dos cromosomas homólogos. Ahí está tu 2N-2. Con respecto a los estructurales, puede haber dos cosas. Bueno, hasta, digamos, este, cuatro, ¿no? Cuatro formas de clasificar. Mira, acá está tu cromosoma. Imagínate que esta es la parte, no sé, qué sé yo. Este es la parte central de tu cromosoma y este va a ser tu brazo P. ¿Ya? Tú sabes que los cromosomas tienen dos brazos, un brazo P y un brazo Q. Imagínate que la parte del brazo P, ¡pum!, se va. Por alguna razón, de repente le cayó a esta parte justo, lo expusiste a radiación solar y lo eliminó. O consumiste algún fármaco de repente y lo eliminas. Esa parte eliminada ya no funciona. Y el cromosoma que quedó se queda incompleto. Se llama delección. Se llama delección. Porque se ha perdido genes. Por otro lado, imagínate que esta parte, en vez de eliminarse, se duplica. Por alguna razón, se divide solamente esta parte. Y esa duplicación, por ejemplo, ahora lo vas a encontrar aquí. Entonces encuentras un cromosoma más grande, normal. Eso se llamaría duplicación. Ahora, imagínate, ahora te voy a, porque mucho gramática, te voy a poner aquí. Toma. Imagínate que esta parte, ¿ya? Esta parte, por alguna razón, se corta aquí, en esta zona, pum, se corta aquí, pum, se corta aquí, y da una vuelta
y se vuelve a unir. Sucede, ¿no? Sucede. Eso se llama inversión. Es decir, si por ejemplo la información genética era así, imagínate, ¿no? A, B, C, ahora al momento de cortarse esta parte y darse una vueltita y unirse, ya no sería ABC, sería A, E, B. ¿Me entiendes? Ahora, por otro lado, si esta parte corta y se va para arriba, por ejemplo, se va a otro lado, o sea, no necesariamente se tiene que dar vuelta, no, sino se va a otro lado del cromosoma, estaríamos hablando de una translocación. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Pues mira, puede ser, por ejemplo, acá ABC, ¿sí o no? Que este se vaya para arriba. Y entonces B, C, A. Aparte se fue para arriba. B, C, A. Y esta translocación puede darse incluso entre dos cromosomas diferentes, ¿ah? Por ejemplo, este es el par 13, por ejemplo, imagínate, y acá el par 21, este que es el 21. Parte de 21 se va al 13. Y eso sería también translocación. ¿Qué, profe? Porque una parte de 21 se cortó, fue a otro cromosoma. ¿Ya? Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el síndrome de Down. Ya, entonces, conclusión, ¿cuál es tu clave? No, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Porque las nulisomías son pérdidas de todo un juego completo de cromosomas. ¿Ya? No es estructural, es numérico. Vamos, mira, ahí está bien. No disyunción del cromosoma 21 en los humanos ocasiona el síndrome de... Al ojo nomás tienes que... Acuérdate. ¿Hace ratito hemos visto? Down. Obvio, Down, obvio, obvio. Pero ¿qué pasaría si fuera el 18? ¿Alguien me puede decir cómo se llamaría? El de Eva. Edwards, bien, de Edwards, ¿ya? Edwards. ¿Qué pasaría si fuera, por ejemplo, el cromosoma X? En vez de tener dos cromosomas X, tendrás solamente uno, obviamente hablando de una mujer. Eso se llamaría como monosomía. ¿Qué pasaría si tuviera solamente dos cromosomas X? Perdón, un cromosoma X en vez de dos. ¿Qué síndrome te daría? Turner, ¿ya? Turner. Cuando tienes en el varón, esta es en la mujer obviamente, ¿eh? Es una mujer, este es femenino. Ahora, en el varón, cuando tienes dos cromosomas X en vez de uno, es decir, tienes XXY, ¿cómo se llamaría? Line. Klinefelter, bien, bien. Kline. ¿Qué más? Ya. Cuando tienes en una mujer, cuando en vez de que te falte uno, tienes uno más, uno extra. ¿Cómo se llamaría? Meta hembra. Bien, bien, super hembra. ¿Ya? Super hembra. Creo que ahí Listo. estaba también el, ¿cómo se llama? El corpúsculo de Barr. Claro, el cromosoma X inactivo se ve en los neutrófilos. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Ya me estaba olvidando. El 18 le dijimos que era Edwardsiano. Pero ¿cómo se llama el 13? Ojo. Patao. Bien. Au. Acuérdate, ya siempre te van a poner sobre todo si vas a UNT, siempre te pregunto. Patau. Imagínate que te la voy. Este, algo más, algo más. Bueno, Down 21. Ya. En vez de monosomías o trisomías, imagínate que haya una delección. Acá está el cromosoma y el pobrecito cromosoma perdió una parte. ¿Cómo se llama la delección del cromosoma 5? Triducha. Bien, el maullido del gato. Y ducha. Otra es ozono, ¿ya? ¿Para qué decirte ya más, ¿no? Sabes que los contaminantes primarios son elementos que bueno, lo hizo, son contaminantes, que se liberan a nivel del medio, pero que son moléculas simples. ¿Qué encontramos? Pues CO2, monóxido de carbono, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno.
pero el oxígeno es una molécula más compleja. Como contaminante en la atmósfera necesita pasar por varios procesos. Y es por eso que este es considerado como secundario. Aquí sería dedazo. Todos los derivados, los contaminantes derivados de estos primarios van a ser llamados secundarios, ¿no? Ahí están. Forman tu lluvia ácida, por ejemplo. Uy, ya. Y vamos ahora sí. Pinzones de Darwin. Teoría de la evolución. Muy bonita historia, la verdad. Radiactiva creo que era, ¿no? Evolución radiactiva. Pues, ¿no? A las Islas Galápagos para hacer observaciones. Luego, así muchos animales, entre ellos los pinzones. Le llamó la atención a los pinzones, sobre todo porque él ya conocía a los pinzones y observó que en las Islas Galápagos los pinzones eran un poco diferentes. Tenían picos diferentes a lo que él recordaba. Y observó que había no un tipo de pinzón, sino varios tipos de pinzones en ese lugar. ¿Ya? Y se dio cuenta de que los pinzones tenían picos de acuerdo al tipo de alimento que consumían. Unos consumían semillas, otros consumían frutas, otros consumían insectos, etc. ¿Ya? Él, en base a eso, y en base a lo que leyó muchísimo más adelante de la teoría de Malthus, pudo desarrollar su teoría de la evolución, ¿no? Ya. En base a ello, te pregunto, ¿cuáles son las conclusiones de Darwin, ¿no? Al ver a los pinzones? Primero, él se dio cuenta de que los pinzones no volaban largas distancias, por lo tanto prácticamente estaban atrapadas dentro del lugar donde él los descubrió, que son Islas Galápagos. Eh, Así que al verse obligadas a mantenerse en ese lugar, tenían que, primero, luchar por la comida existente, por la poca comida existente que había en ese lugar. Congéneres, ¿no? O sea, con los demás pinzones. Obviamente había algunos que morían porque salían perdiendo y otros que seguían viviendo. Los que seguían viviendo tenían la capacidad de poder reproducirse porque sobrevivían, ¿no? Y eran los más fuertes, se supone. Pero igual sobrevivían, pero la comida iba escaseándose de todas maneras. Así que algunos por necesidad vieron obligados a comer otro tipo de alimentos. De repente imaginemos de que algunos consumían frutas por acá, ahora ellos van a tener que consumir, pues, no sé. Y por esa necesidad, su pico fue cambiando de forma. Y obviamente no solamente su pico, sino también todo su sistema digestivo, ¿no? Y solamente los que tuvieron una adaptación mucho más fuerte, pues, pudieron, pues, sobrevivir y crear más descendencia, generando así varios tipos de especies dentro de los pinzones. Actualmente hay 12 tipos de especies. Cuando Darwin los descubrió había 15. 3 especies se han extinguido. Entonces, a ver, 1. Al haber impedimento geográfico para cruzarse, surgieron nuevas especies, verdaderas. Ya. Entonces, Darwin vio, ¿no? Vio a los pinzones y dijo, oye, pero todos se parecen, parece que vinieran todos de un solo ser. Parece que todos estos pinzones que yo conozco, y este, tienen características muy parecidas. Era que todos vinieran de una sola madre. Entonces dijo, hey, proviene de antecesores, de un mismo antecesor. Mira lo que te dice la 2, antecesores diferentes. Así que 3, aves migratorias, una vez al año se reúnen para el apareamiento. Primero, como te dije, no son aves que recorran grandes distancias, por lo tanto no pueden migrar, ¿ya? Así que no son aves migratorias. 4, las especies encontradas tienen un ancestro en común. Eso es lo que dedujo Darwin, ¿no? Así que 4 sí. No pudo llegar a ninguna conclusión. De hecho, hasta cierto punto es verdadero esto también, ¿ya? Realmente, hubo que pasar 30 años para que, después de haber visto los pinzones, pudo recién determinar qué, ¿no? O sea, qué había sucedido con ellos, con los pinzones, para que
para que tuvieran diferentes tipos de picos, ¿no? Así que en ese momento no llegó a ninguna conclusión, ¿ya? Pero obviamente al final sí, pues, ¿no? Y ahí está su teoría. Ya, entonces sería 1 y 4. ¿Ya? Ah, ya, bueno, ahí te había puesto una imagen para ver los pinzones. Vamos. La estructura cilíndrica involucrada en la conjugación bacteriana. Eso me dicen, obviamente, pilisexual, acuérdate, las bacterias presentan dos tipos de prolongaciones. Uno son las fimbrias, también están aquí como clave, pero estas fimbrias son pequeñas y le sirven a la bacteria para poder relacionarse con su medio, por ejemplo, para adherirse a la ¿no? Interaccionar con otras estructuras, etc. Pero el pilisexual es una fimbria, pero capacitada, muy grande, por cierto, es muy grande y bien gruesa, capacitada para formar conductos entre el citoplasma de una bacteria con el citoplasma de otra bacteria. La finalidad de que en ese conducto trasladen partes del ADN de la bacteria. Ese ADN circular. ¿Sabes en qué forma? En forma de plásmidos. De plásmidos. Y ese proceso en el cual una bacteria atrapa a otra bacteria, digámoslo así, mediante su pil, que transfiere sus plásmidos, se llama conjugación bacteriana. Pilina es la proteína que compone al pilisexual. Flagelo es una estructura derivada, digamos, del sitio esqueleto de la bacteria que le da el movimiento, ¿ok? Un movimiento helicoidal. Mureína, o tan llamado peptidoglucano, peptidoglucano, ¿ok? O el famoso PEP nada más, ¿ya? Es la proteína, digámoslo así, el complejo proteínico que se encuentra en la pared celular de la bacteria. Que más adelante, por cierto, te pregunto sobre ahí te explico. Entonces, aquí tu clave, ¿cuál sería? Ya, pues, al toque nomás, tu clave sería pilisexual, o sea, besazo. Profe, yo me acuerdo que todo mi sistema nervioso estaba dividido en dos partes. El sistema nervioso estaba dividido en central, periférico. Y central y periférico. En el central encontraba yo al encéfalo y a la médula espinal. Al encéfalo y a la médula espinal. ¿Ok? Eso ten en cuenta. Entonces, yo te digo que hay una parte llamada encéfalo y hay otra parte llamada médula espinal. Justo te preguntan esto. Estructura que no forma parte del encéfalo. Médula espinal, ¿no? Como te dije, central, periférico. En el central encontramos al encéfalo y a la médula espinal. Por ejemplo, acá está el cerebro, está el cerebelo, está el tronco encefálico. Bueno, principalmente ellos. ¿Ya? Ahora, la médula espinal netamente es el cordón que baja desde el tronco encefálico. Baja. Y a partir de la médula espinal salen los nervios espinales. ¿Te acuerdas? Nervios espinales son 31 pares. Plexos. Esos nervios llegan hasta las puntas más externas de tu cuerpo. Hasta tu dedo, hasta tu nariz, etcétera, ¿no? O sea, todos lados de tu cuerpo. Ahora, ese conjunto de nervios, al fin y al cabo, son prolongaciones, ¿no? Que salen de la médula espinal. Ese conjunto de nervios forma tu sistema nervioso periférico. Por eso se llama periférico. Sale desde la parte central de tu cuerpo hasta la periferia. ¿Ya? Y aquí encontramos al sistema nervioso, al sistema nervioso autónomo, por ejemplo. O de ganglios. Lugar donde se intercambia el dióxido de carbono con el oxígeno. ¿Qué parte de todo tu pulmón? Al toque nomás. Alveolo, ¿sí o no? Pregunta de colegio, mira. Sigamos. Creo que no hay más explicación aquí. Todos son vías respiratorias
menos el alveolo. El alveolo netamente es el lugar donde se cambia el dióxido de carbono con el oxígeno. 35. Toda mitosis genera solamente 2 células hijas. Tú lo sabes. Mitosis. Ahora meiosis, ahí sí genera 4 células. En la mitosis no hay recombinación genética. ¿Ok? No hay recombinación genética. ¿Sabes dónde se da la mitosis? Por ejemplo, cuando te haces una herida, te cortas la piel, estás matando células. Las células más adelante pasan unos días y se van a regenerar. Ya, pues, esas células que han muerto van a ser reemplazadas por otras células igualitas, exactamente iguales. ¿Ya? Por eso genera células iguales, la mitosis. ¿Dónde hay células diferentes? ¿Dónde hay recombinación genética? En tus células sexuales, es decir, tus espermatozoides y tu óvulo. ¿Ya? Listo. Así que mitosis se da en todas las células somáticas. Meiosis, que es lo otro, es recombinación genética en tus células sexuales. Entonces, 1 se descarta. 2. Las cromátides hermanas se separan durante la anafase. Profe, usted hace rato habló de que había una profase. Usted mencionó de que en la fase los cromosomas se condensan. Ahí están los cromosomas condensados, están unidos. Y mencionó hace rato de que estos cromosomas son agarrados por un uso, por microtúbulos que vienen desde tus centriolos. Acá solamente estoy poniendo en el caso de 2 cromosomas, ya porque en realidad son 20 pares, ¿no? Ya. Ahora, esto sucede en la profase. Esta es la célula, por cierto. Esta es la célula. ¿Ya? En la metafase continúa sucediendo esto, pero con mayor preponderancia. ¿Cómo así? En la metafase tus cromosomas, ¿sabes qué pasa con tus cromosomas? Se unen en la placa ecuatorial. Exacto, están en la placa ecuatorial, se mantienen en el medio de la célula y tienen la máxima condensación. ¿Ya? Máxima condensación. Y están en justo, si esta es fuera de la célula, están en medio. Pero, ojo, acá has visto que acá hay 2 cromosomas, pero estos 2 cromosomas tienen 2, ¿sí o no? Tienen 2 unidades. Su unidad se llama cromátide. 2 cromátides hermanas. En la anafase, estas 2 cromátides, en la anafase, ojo, en la anafase, estas 2 cromátides hermanas se dividen, se cortan. Una se va para este lado y la otra se va para el otro lado. ¿Ya? La anafase. Y en la telofase, ojo, ese es en la anafase, en la anafase. Disyunción. Exacto. En la telofase, ya que acá está tu cromátide hermana y acá está tu otra cromátide hermana, como ya se han repartido mitad, entonces la célula se divide. Toda la célula se divide y se forman 2 células hijas, pues, ¿no? Se forma esta célula, aquí, la mitad de tu carga genética y esta otra célula hija con la otra mitad, bueno, de tus cromátides hermanas, ¿no? Listo. Entonces, en anafase se da esta separación. Así que 2 es correcto. 3, participa en el crecimiento y renovación de los tejidos. Claro, como te decía, si te haces un corte, se regenera. Las células hijas tienen 2C en el ADN. ¿Qué es 2C, profe? 2C es la cantidad de cadenas de ADN que tienes. Te cuento que se puede decir que es el número de cromátides. En un primer momento, cuando se empieza la división celular, es decir, cuando estás en profase, empiezas con 4C, ¿okay? Con 4C. Pero a las finales terminas con 2C en cada celulita. ¿Ok? Así que sí, sus células hijas tienen 2C en el ADN. ¿Y hay recombinación genética? Falso. Entonces sería 2, 3, 4, pedazo. 36. Esto es fácil, ¿ah? Los espermatozoides maduran ¿dónde y dónde se almacenan? Beso, me dicen. Ya, bien.
Maduran en el epidídimo. Muy bien. El epidídimo permite la maduración del espermatozoide. Y también se almacena ahí. También tienden a almacenarse ahí. Uno de los lugares principales de almacenamiento. Pero, como no hay clave epidídimo-epidídimo, entonces vamos a hablar del conducto deferente. Pues el conducto deferente es la continuación del epidídimo, que también sirve como un lugar donde se almacena el espermatozoide. ¿Ya? Así que sería beso. Pregunta, ¿el epidídimo tiene 3 partes, sí o no? Cabeza, cuerpo y cola. ¿Qué parte de las 3? Bueno, ¿en cuál de las 3 partes del epidídimo se almacena más cantidad de espermatozoides? En la cola. En la cola, acuérdate de eso. Y acá tu clave sería besazo. No corresponde a las leyes de Mendel. Hace ratito estábamos viendo leyes de Mendel. Mendel hizo experimentos con arvejas. Nunca hizo experimento con sangre. Así que él no pudo determinar la codominancia. Sabes que hace rato hemos visto y ahí hay codominancia. Así que quedó. ¿Okay? Y él habló, bueno, realmente él nunca habló de recesividad, dominancia, porque no tenía la tecnología para determinar que todo lo que estaba sucediendo en sus arvejitas eran por genes, pues, ¿no? Pero digamos que las leyes actuales, ¿no?, hablan de recesividad, dominancia, factores hereditarios, de progenitores, pero no hablan de codominancia si hablamos de Mendel. Hemofilia, daltonismo. Casos de herencia. ¿Qué tipo de herencia? Lánzame la diferencia entre ligada al sexo e influenciada al sexo. Toque nomás. ¿Qué significa que la herencia esté ligada al sexo? ¿Qué significa que la herencia esté influenciada por el sexo? E incluso, ¿qué significa que la herencia esté limitada al sexo? Toque nomás. Ligada al sexo, ¿por qué? Porque estos factores hereditarios o bien se transmiten por los cromosomas X o bien por el cromosoma Y, ya sea que sean recesivos o ya sea que sean dominantes. ¿Okay? Por eso se dice ligada al sexo. ¿Ok? Porque se transmiten por los cromosomas. Influenciada por el sexo, porque hay ciertas características físicas que se van a notar más en el varón o en el individuo de sexo masculino y menos en el individuo de sexo femenino. Por ejemplo, calvicie, influenciada por el sexo. ¿Quién tiene más calvicie? ¿Varón o mujer? ¿A dónde, Varón. profe? Listo. F. Pero la mujer puede tener calvicie o no. Obvio, también, pero no es tan común. ¿Ya? No es tan común como sí sucede en el varón. Por eso es influenciada por el sexo. Limitada al sexo cuando solamente sucede algo en el varón o solamente en la mujer. Por ejemplo, el hecho que exista este proceso que todos los meses debería de darse. La ovulación. La mujer ovula porque tiene genes que le hacen ovular, pues, ¿no? Ovulación. Pero el varón ovula, Nah, no, Nada. pues, porque no tiene genes que le Iván hagan nomás. ovular. Por eso, este tipo de procesos, limitado al sexo nomás. Entonces es diferente hablar de ligado al sexo, que influenciado al sexo, o limitado al sexo. ¿Okay? Poligénico y pleiotropía. Pleiotropía. Mira, acá tienes una característica. Vamos a poner, no sé, ponte algo, a ver, qué sé yo. Ya, la inteligencia. Yo te pregunto, ¿tu inteligencia está determinada por un solo gen? ¿Qué, profe, es genético? Obvio, es genético, tiene factores genéticos. ¿Ya? Profe, si mis padres son inteligentes, yo voy a ser inteligente. Tendrías predisposición a ser inteligente. Ahora sería cuestión de ti, de que lo pongas en práctica. Ah, ya, bacán, profe. O sea, y si mis padres son alcohólicos, yo también puedo ser alcohólico. De hecho, sí. El alcoholismo, claro, a los genes. La profe, ¿en serio? ¿No me está bloqueando? No, en serio. Hay artículos que determinan eso. Ya, hablemos de la inteligencia. La inteligencia está determinada por muchos factores, demasiados factores.
Dentro de ellos, factores genéticos. Y cuando hablamos de factores genéticos, son muchos genes. Son poligénicos. Una característica poligénica. Necesitas muchos genes que estén activos para mantener un nivel de inteligencia determinado. ¿Ya? Eso es poligénico. Ahora, ojo, muchos genes para una sola característica. Pero si tienes un solo gen para varias características al mismo tiempo, es decir, casi lo contrario, ¿no? Se llama pleiotropía, ¿ya? Por ejemplo, eso se da en el color del pelaje de los gatos. ¿Has visto gatos que tienen varios colores, sí o no? Créeme que el color de los gatos está determinado por un solo gen. Pero tú has visto que tu gato, por ejemplo, tiene patas marrones y orejas azules, por ejemplo. O cola marrón y, qué sé yo, su lomo plateado. Tú sabes ya. Ya, pues eso es pleiotropía. ¿Ya? Listo. Entonces, hemofilia, daltonismo, ¿qué es? Ligado al sexo, ¿ok? Específicamente cromosoma X. ¿Por qué? Ya te dije que ligado al sexo está ligado a algún cromosoma. ¿Ya? Son recesivos, acuérdate, ¿ah? Siempre te van a preguntar por eso, recesividad. Siempre, siempre, siempre. Principal componente de la pared celular que forma una capa mucho más gruesa en las bacterias gram positivas. Ya tú sabes que ese es peptidoglucano, o también llamado mureína. ¿Ya? Está bien. Acá, esta capa de peptidoglucano, en comparación a esta capa de peptidoglucano aquí bien chiquita, en las gram negativas. De hecho, gracias al peptidoglucano es que se diferencia entre positivos y negativos. ¿Ya? Aquí tu alternativa sería avión. Primera vértebra cervical tiene como función sostener la cabeza. Está fácil. ¿Cuál es tu primera vértebra? Atlas, ¿sí o no? Atlas, bien. Segunda vértebra. Ahí está, axis. Allá, ¿qué son los huesos sesamoideos? Son huesos inconstantes, ¿ya? Huesos inconstantes, que a veces pueden estar, a veces no. De todos los huesos sesamoideos hay uno que sí es constante, que es la rótula o patela, ¿ya? Hormona que favorece el crecimiento del pene, la voz tornarse grave y la aparición de barba y vello. Sí, característica masculina, ¿sí o no? Testosterona, pues, ¿no? 33, casita, ¿ya? Ahí está. La replicación del ADN se realiza en la... ¿Dónde se realiza la replicación del ADN? En la interfaz. Acuérdate que la replicación del ADN se da en un proceso llamado fase S. ¿Okay? Esa fase S viene después de una fase G1. Y después de la fase la fase S hay G2. Después de la fase G2 hay una fase M. Y es un ciclo. Ya tú sabes ya. ¿Ya? La fase M, tú sabes que puede ser bien mitosis o bien meiosis. ¿Ya? Aquí en la fase S es donde tu ADN, que es 2N, 2C, vuelve 2N, 4C. ¿Ya? Aquí en la fase S. Así que sería avión. Todo esto, por cierto, todo esto, ¿ya? Fase G1, S y G2 es interfase. ¿Ya? Fácil, ¿sí o no? Mira, hace rato te hablaba del corazón. Orificios que comunican a las aurículas y los ventrículos. Las válvulas, ¿verdadero, sí o no? ¿Te acuerdas que había una válvula tricúspide en el lado derecho y una válvula bicúspide en el lado izquierdo? Ya, pues entonces es verdadero. ¿Ya? 2. Las dos válvulas, ojo, te dicen dos válvulas del corazón, llamadas tri y mitral. Puede ser, pero realmente en el corazón hay 4 válvulas. Pero ya, vamos a dejarlo ahí. Vamos a pensarlo después. 3. Tiene la función de abrirse para dejar pasar la sangre y después cerrarse para impedir que la sangre retroceda. Esto sí es verdaderazo. El nodo sinusal se encuentra en la aurícula izquierda a nivel de la válvula tricúspide. Primero, ¿dónde se encontraba la válvula tricúspide? ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Derecha? Derecha. El nodo sinusal se encuentra justo por arriba, pero por arriba de la válvula tricúspide, en la aurícula derecha.
¿Ok? Listo. Así que 4 no es. La válvula mitral está situada entre la aurícula derecha y ventrículo derecho. Mitral, ojo, la mitrala. Así que no. La mitral está en el izquierdo. Así que sería tu clave, sería 1, 2 y 3. Avión. Todas esas han sido las preguntas de BNT, chicos. Ojalá que haya sido comprensible. Si se han dado cuenta, hay preguntas muy fáciles. Pasar y darle con todo, chicos. ¿Ya? Luego, nos vemos. Yo, profe, cuídese, hasta la próxima. Gracias, profesor. Luego.